Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Ojito, tranquilo, no pases la introducción porque esta no es la típica introducción aburrida donde te digo que te suscribas, que dejes el like, etcétera. No. Utilizo este breve tiempo de inicio para explicarte el formato de este vídeo. Estamos diseñando un nuevo formato que pueda ser atractivo para que te aporte valor, sobre todo a ti como persona que ves estos vídeos. Y bueno, pues hemos diseñado un nuevo formato que el tiempo dirá si realmente es interesante, atractivo y tiene algún tipo de sentido. Te lo explico muy brevemente para que no te pierdas y sepas un poquito lo que vas a ver en este vídeo. Primero vamos a hacer un repaso de cómo se encuentra el mercado en las últimas 24 horas y en la última semana más o menos, para que podamos entender si estamos en un escenario bajista o alcista en el corto plazo y también ver cuáles son las principales criptomonedas que han sufrido más en este plazo de una semana y 24 horas y también las que más beneficiadas se han visto, es decir, las subidas y bajadas de las principales criptomonedas. Luego vamos a hacer un breve repaso también a nivel general de cómo o qué sensaciones despierta el mercado. Básicamente nos vamos a también fijar en diferentes índices como el de miedo y codicia, es decir, si la gente está ociosa y quiere comprar o si la gente está deprimida, triste y quiere vender. Luego vamos a ver también algunas gráficas interesantes que nos aporten alguna poquito más de información y luego vamos a compartir un par de análisis técnicos muy breves, muy sencillos, simplemente para que veas posibles escenarios y compartas en los comentarios si te parece que son escenarios realistas o te parece que están totalmente desvinculados de la realidad, no tienen ningún tipo de sentido. Los vamos a compartir por si a alguien le puede servir, pero como siempre digo, los análisis técnicos son muy volátiles y al final lo vamos a compartir, son ideas de terceros. Y luego, por último, un punto que creo que es interesante es coger como referencia una criptomoneda que pueda ser la que más repercusión o la que más aumento o interés haya podido despertar en las últimas 24 horas y analizarla muy brevemente por encima, explicar esa criptomoneda qué es lo que es. Así también en cada vídeo, aunque el resto del contenido sea muy similar, al final del vídeo sabréis que hay una parte que normalmente va a ser única, donde vas a descubrir una nueva criptomoneda, un nuevo token y que puede ser interesante no perderle la pista. Así que explicado esto, no me enrollo más, ya sabéis, podéis suscribiros al canal de YouTube si aún no lo estáis para no perderos ninguna de esta información y también os podéis unir a la comunidad de Telegram donde ya somos más de 1400 personas y no os perdáis absolutamente ningún contenido, así que os espero también por allí. Dicho esto, empezamos y arrancamos ya, no nos vamos más por las ramas y vemos cómo se encuentra el mercado en el día de hoy, las últimas 24 horas. Esta es la foto, como veis un panorama mayoritariamente alcista, mayoritariamente de subidas y subidas nada despreciables. Es decir, tenemos subidas en algunos proyectos muy interesantes, por ejemplo en el caso de FXS más de un 39% de subida, el caso de FTT, el token de FTX, pues ya vemos que hoy se despierta con una subida de más del 57%, fuertemente subida. Y luego pues tenemos algunos proyectos con más renombre y más peso que también están subiendo fuertemente. Por ejemplo, el caso de Mana, una subida de más de un 20%, el caso de Celo, más de un 18%, y el caso de CVX, más de un 26%. Luego, también a destacar algunos otros proyectos que son pues destacables y también tienen bastante renombre. Por ejemplo, el caso de Matic subiendo más de un 2,7%, el caso de Crow más de un 9%, el caso de Aves más de un 5,7%. Es decir, las principales criptomonedas se encuentran en subida junto con Bitcoin, que si bien hoy no está en un porcentaje extremadamente alto de subida, sigue subiendo paulatinamente y se encuentra en una tendencia más o menos positiva. Más teniendo en cuenta que en las últimas 24 horas pues el mercado se ha desplomado ligeramente, es decir, hay algunas criptomonedas que han perdido su valor, pero si hacemos un enfoque global veremos que Bitcoin ha subido fuertemente. Si esto lo analizamos de forma semanal, que ya sabéis que me gusta bastante hacer esto para ver si realmente estamos en una tendencia en el corto medio plazo bajista o alcista, podemos ver que esta última semana ha sido una barbaridad. Es decir, tenemos subidas muy importantes en prácticamente todas las criptomonedas, a excepción de FLR, que ha caído un 44% y que sería un poco la nota roja en todo este mapa de color verde. El resto ya estáis viendo que independientemente de qué proyecto tiene una subida bastante interesante. A destacar APT, que ha subido más de un 100% su precio. FTT, que ya digo, junto con la subida de hoy, concretamente que está subiendo en esta última semana, ya ha subido más de un 179%, Ethereum subiendo más de un 17%, OP subiendo más de un 39%, NIRCOM, FXS, Mana más de un 73%, Solana, que algunos los daban por muerto, en la última semana más de un 43%, DOT 17%,
Bitcoin, que también esto creo que es muy importante, más de un 20% de subida en la última semana. Como estáis viendo, casi todos los proyectos principales han subido entre un 15 y un 30% aproximadamente, y como digo, hay algunos casos que superan estos porcentajes, como el caso de Solana, que está un poquito más por encima en cuanto a la subida, y tenemos también algunos proyectos con cierto renombre, por ejemplo el caso de ADA, que sí que ha subido, pero lo ha hecho en menor medida, subiendo únicamente la última semana alrededor de un 7%. Pero como digo, la última semana muy positiva, donde se han podido hacer bastantes beneficios en el caso de que se haya hecho trading o se haya comprado anteriormente y se haya vendido en el pico más alto de esta semana. Se han podido obtener beneficios, ¿vale? Entonces, con este panorama, ¿cómo nos encontramos en el mercado? Pues lo cierto es que el indicador de miedo y codicia nos indica esto, ¿vale? Estamos en 45 puntos actualmente. Estamos todavía en miedo, no estamos en miedo extremo, pero estamos muy cerquita, muy cerquita de empezar a llegar a una zona más de codicia que de miedo. Es decir, nos encontramos en un equilibrio en el que no sabemos exactamente si tenemos miedo porque el mercado pinta muy mal, o estamos muy cerquita de ver, uy, que esto está subiendo, que semana tras semana está subiendo un 20, un 15% de las principales criptomonedas, y que esto ya empieza a generar un poquito de chicha en el mercado. Como estáis viendo, hoy nos encontramos tirando en miedo, pero ayer, por ejemplo, donde los precios eran relativamente un poquito más altos, ya nos encontrábamos en la zona de codicia, superando los 50 puntos. Y esto es muy destacable porque, como estáis viendo, la última semana nos encontrábamos únicamente en 26 puntos, es decir, en miedo y prácticamente tocando zonas de miedo extremo en la parte más baja. Aquí vemos el escenario, como estáis viendo, esto sería el precio y este sería el índice. Como estáis viendo, ha habido momentos en los que el índice ha sido superior y ha subido ligeramente en el caso de Bitcoin en concreto, ¿vale? También os quiero compartir algo interesante y son las direcciones de Bitcoin con más de un Bitcoin en su saldo. Como podéis ver, vemos que día tras día pues Bitcoin sube, baja de precio, hace movimientos agresivos. Pero lo importante de todo esto es ver si realmente la gente está holdeando o no está holdeando Bitcoin, qué está haciendo exactamente. Podemos ver que este es el precio de Bitcoin desde sus inicios prácticamente, y podemos ver que el precio, si lo vemos a niveles anuales, es alcista, es decir, no hemos encontrado que tengamos una curvatura tal que así y que empiece a caer el precio de forma muy agresiva. Sí que es cierto que desde este máximo que tenemos por aquí, a finales del 2021, pues aquí hay una pequeña corrección del precio y una pequeña caída del precio en lo que va del 2022, que ha sido el año que hemos pasado y que obviamente no ha sido un año alcista ni mucho menos, sino que confirmamos que ha sido un año bajista y en el que el precio ha caído. Pero lo importante de todo esto es que cuando el precio de Bitcoin cae, es decir, cuando el Bitcoin está más barato, ¿qué es lo que pasa? No pasa que la gente se olvide de las criptomonedas, dice que todo esto es una estafa, no tiene ningún tipo de sentido, nos vamos a otro dinero fiat, nos vamos del mercado. No, lo importante de todo esto es que cuando el precio de Bitcoin es más barato, hay más gente. Como estáis viendo, estos son el número de direcciones. La línea naranja representa el número de direcciones que tienen más de un Bitcoin en su poder. Y como podéis ver, esto va creciendo de forma significativa, es decir, cada vez hay más direcciones de personas que tienen más de un Bitcoin en su poder. Y como estáis viendo, coincide más o menos que con esta caída de precio, es decir, desde este máximo histórico y durante el 2022, la caída de precio que ha tenido Bitcoin coincide en que ha habido un fuerte incremento de billeteras con más de un Bitcoin. Es decir, la gente no ha perdido la fe en las criptomonedas y ha desaparecido, no, la gente ha aprovechado para comprar más Bitcoin a un precio más barato y poder así al menos tener al menos un Bitcoin en su billetera, tal como representa este gráfico que estáis viendo, que aquí ya se cruzan estas dos vertientes. Por un lado la gráfica negra, que sería el precio de Bitcoin, y por otro la gráfica o el trazo naranja, que sería las billeteras con más de un Bitcoin. Como estaréis viendo, pues aquí se estarían cruzando. Ya estaríamos muy cerca de las 100.000 direcciones que tienen más de un Bitcoin en su poder. Así que creo que es interesante. Más de 1 millón, perdón, que me estoy equivocando. Más de 1 millón de billeteras, ¿vale? Como estaréis viendo aquí. Sería esta cifra de aquí. Estamos muy próximos. Cuando toquemos esta línea de aquí ya tendremos el millón, ¿vale?
También quiero compartir un par de análisis técnicos muy rápidos, no quiero dar mucho hincapié en esto porque son dos opiniones de un tercero, ya sabéis que no me gusta hacer análisis técnico porque no me considero un profesional y que nunca falle en esto, y más que no quiero que se utilice mi propia opinión para que la gente haga trading con ello, para bien o para mal, pero comparto un par de perspectivas que me parecen interesantes analizar. Por un lado tenemos esta gráfica donde podemos ver que se ha trazado aquí un Fibonacci. Y podemos ver que el punto más alto que representa el Fibonacci sería estos niveles de los 22.800 aproximadamente, y el siguiente nivel o el segundo nivel más alto vendría a representar los 21.200 dólares aproximadamente. Hasta aquí es donde ha subido esta flechita. Como estáis viendo, esta flechita naranja representa la subida que ha tenido y las posibles opciones que tenía de rebotar en los diferentes Fibonaccis que estáis viendo. Finalmente ha rebotado en esta línea azul que vemos aquí, que son los niveles de los 21.200 aproximadamente. Y una vez que ha llegado aquí, parece que no tiene la suficientemente fuerza el mercado como para poder llegar a un nivel superior que vendría a ser los 22.700 aproximadamente. Así que ha caído y ahora mismo está cayendo ligeramente el precio, y lo posible es que pudiese caer hacia estas líneas de aquí, que como veis pues podría ser los 14.800, los 14.300, o incluso si pudiera profundizar un poco más el precio y tuviera un poco más de fuerza esta caída, podría llegar incluso a niveles de los 10.800 dólares, 11.000 dólares aproximadamente. Como digo, puede parar antes en cualquiera de estas barritas que aquí están trazadas. Pero creo que es interesante porque creo que la tendencia alcista la hemos cumplido y ha subido, como estamos viendo. No creo que tenga la fuerza en el muy corto plazo de poder llegar a niveles de los 23.000 o incluso por encima. Esto para mí personalmente significaría una manipulación del mercado, es decir, alguien estaría interesado en que ese precio llegase a esos niveles, pero lo que el mercado apunta a largo plazo y con todos los datos macroeconómicos que tenemos es que la tendencia sigue siendo bajista. Por mucho que ahora mismo tengamos esta pequeña alza, lo cierto es que en algún momento va a rebotar en alguna de estas líneas. Parece que ya lo está haciendo en los 21.000 y podría caer el precio, como digo, a alguno de estos niveles, alrededor de los 16 como estábamos, 15.500, e incluso profundizar un poco más hasta un precio mínimo que podría alcanzar los 11.000 dólares aproximadamente. Si creemos que esto es lo que va a ocurrir, es decir, si queremos tirar un short del precio de Bitcoin, estas podrían ser algunas ideas interesantes. Como digo, esto no es un consejo de inversión, cada uno que tome su riesgo y obviamente nadie se hace responsable de esa toma de decisiones, pero esta podría ser una buena opción. Es decir, ahora mismo tenemos esta zona donde se estaría moviendo el precio. El stop loss significa que nos habríamos equivocado y que el precio de Bitcoin podría seguir subiendo con fuerza. Lo podríamos poner por niveles superiores a los 21.500, es decir, si superamos los 21.500 nos hemos equivocado de tendencia, teniendo en cuenta que el Bitcoin ahora mismo está en 20.800, y en caso de que cayese con fuerza, como estamos diciendo que es lo más posible en el corto plazo, podríamos profundizar los siguientes niveles, es decir, podríamos tener una primera zona de salida que oscilaría entre los 18.000, 19.000 dólares aproximadamente, como aquí estáis viendo, 18.800 y 18.900, que podría ser una primera zona en la que tomar ganancias. Es decir, hemos aceptado la predicción, el precio de Bitcoin está cayendo, pues podríamos vender total o parcialmente alguna cantidad en esta primera zona. Luego tenemos otra zona de salida que podría rondar los 18.200 hasta los 18.000, serían estos 200 dólares de margen, donde también podríamos seguir vendiendo, y significaría que seguimos acertando que nuestro short está dando sus frutos, es decir, nuestra tendencia bajista se está cumpliendo y se está cumpliendo con más fuerza. Y como último, podríamos confirmar que nuestra tendencia bajista se confirma con bastante fuerza por niveles de los 17.400, 17.200 dólares. Sería la última zona aquí dibujada para poder salir, lo cual significaría básicamente que toda esta alza que hemos ganado en esta última semana lo perderíamos. Y llegaremos a los mismos niveles en los que nos encontrábamos muy similares, y aprovecharíamos toda esta bajada para hacer una buena operación en short y ganar algún beneficio. Como siempre digo, esto es algo que se puede hacer o no, que cada uno ha de valorar o no, y cada uno ha de prever si es más probable que ahora mismo nos subamos arriba o nos caigamos, y obviamente pues tener las ganas, el capital y el conocimiento de hacer este tipo de operaciones que siempre son arriesgadas.
Y por último, en este vídeo, como siempre digo, quiero compartiros un poquito el proyecto que está de moda en este momento. Es decir, de lo que se está hablando, una criptomoneda que tenga bastante revuelo, que tenga bastante alza y que obviamente pues esté posicionando bien de cara sobre todo al futuro. Como siempre digo, si también en los comentarios veo que tiene apoyo, que os gusta la criptomoneda en cuestión, que se comentan en estos vídeos y queréis un análisis más en detalle, explicando en detalle qué es esta criptomoneda, por favor ponedlo en los comentarios porque así dedicaremos un vídeo exclusivo a explicar esta criptomoneda. Pero muy en grosso modo vamos a hablar sobre Flaxshare, que aquí estáis viendo, y que está subiendo en las últimas 24 horas, tiene una subida de más del 37%. ¿Qué es esto? Pues bueno, básicamente podemos ir a la propia página web oficial, el cual nos indica que es el primer índice de precios al consumidor fraccionado de stablecoin y cripto native del mundo. El protocolo Frax presentó al mundo el concepto de una criptomoneda parcialmente respaldada por garantía y parcialmente estabilizada algorítmicamente, con la visión de crear dinero descentralizado altamente escalable en lugar de activos digitales de suministro fijo como Bitcoin. Es decir, es una moneda estable. Y si es una moneda estable, habrá muchos de vosotros que en estos momentos os esté preguntando, vale, y si es una moneda estable, ¿cómo puede ser que FXS está subiendo hoy un 37%? Si es estable, se supone que no varía, que no sube de precio. Bien, lo cierto es que este proyecto se compone por dos criptomonedas. Una, que es el FXS, que es esta que está despegando y subiendo fuertemente, y luego otra que es la propia moneda estable como tal, que es Frax, es FRAX, la cual obviamente es estable, representa el valor del dólar, está igualado a 1 y aunque se mueve parcialmente muy poquita cosa por el tema de la volatilidad, pero está estabilizado en estos precios. Lo cierto es que es un proyecto que creo que es interesante, que tiene su propia moneda estable ya y que está estabilizada en estos momentos. Habrá que ver cómo va todo esto porque ya tenemos antecedentes de proyectos similares que no han acabado muy bien, pero en el corto plazo, como estáis viendo, tiene bastante interés, está despertando bastante interés y está subiendo bastante la propia criptomoneda de este proyecto. Así que nada, esto sería todo por mi parte. Ya sabéis que podéis poner vuestros comentarios en el vídeo para saber un poquito vuestro feedback, qué opináis de este nuevo formato y si os interesa pues más información de algún punto en concreto. Así que eso es todo por mi parte. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.